Este video es el tercero de la serie de las aplicaciones para el Break-Even Point. En este punto quisiera dar otra aplicación más práctica de cómo poder resolver problemas de negocios utilizando la fórmula del Break-Even Point, pero también aprovechar para distinguir cómo uno puede tener diferentes problemas analizando incorrectamente las fórmulas. Nosotros bien sabemos que la función de costo total es costo fijo más costo variable. Ahorita estaré usando la nomenclatura en inglés. Esto es total cost. Esto es fixed cost. Y esto es variable cost. Siendo costo total, costo fijo, costo variable. Y la nomenclatura que ustedes pueden utilizar puede ser la que más les convenga o la que se sienta más cómodo. Yo voy a estar utilizando esta. Tengo ciertos problemas con la nomenclatura en español, pero solamente para que demos seguimiento a estas son las variables. Nosotros sabemos que realmente la naturaleza del costo fijo es básicamente que si tú tienes una operación en donde tienes una serie de costos donde algunos de ellos son variables y algunos de ellos son fijos, lo que hace variable a uno es que es en función de Q. Es decir, que mientras tú estés produciendo vas a estar generando ese gasto, mientras que si tú no produces igual tendrías que pagar ese gasto. Por ende, la naturaleza de ser fijo. El costo fijo va a ser el mismo monto, digamos $1000 o lo que sea, nada más de ejemplo y de ilustración, siempre va a ser lo mismo independientemente de la cantidad que se produzca. Puede ser 0 o puede ser 1.000.000. Ahora, el costo fijo tiene una característica o una naturaleza bastante interesante, que es si tú sacas el costo promedio de algo, ese costo promedio siempre va a tender hacia 0 en la medida que se suba la curva. Va a tener una curva que se va a ver de la siguiente manera, ¿no? Y va a ser una asíntota hacia el eje Q. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos una fórmula que básicamente es que el costo fijo promedio es igual al costo fijo entre Q, es decir, entre la cantidad. Se están dando cuenta por la simple fórmula de que en la medida que suba esta Q, este número va a ser lo más bajo posible y va a acercarse, va a tener un límite en cuando Q tiende al infinito. Límite de cuando Q tiende al infinito, va a acercarse lo más posible a 0. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo de negocio o esta estructura de costos es muy útil para las empresas que tienen los costos fijos muy altos, porque básicamente lo que te dice es que mientras más alto tu costo fijo, te conviene producir la mayor cantidad posible. Ahora, eso hay que tenerlo en cuenta solamente que si tu costo variable tiene una estructura de costo incremental, y ahorita simplemente vamos a dibujar la estructura de costo. Yo voy a tener un video en el que hablo de esto en mucho más detalle, que simplemente quiero utilizarlo para aplicar parte de las teorías o parte de las utilidades o los usos para el break-even point. Pero tú podrías tener un costo variable que se comporta de la siguiente manera. Tienes un costo variable que es constante, es decir, producir una unidad extra va a tener el mismo costo constante. Cuando tú tienes este tipo de estructura, tu average variable cost, es decir, tu costo variable promedio, va a ser igual a tu costo marginal, a tu marginal cost. Va a tener la misma pendiente y entonces producir una unidad extra siempre te va a dar el mismo número. Esta no es la única forma en la que tú podrías tener costos variables. Tú de hecho puedes tener una estructura de costo variable que se comporta de esta manera. Es decir, a medida que va aumentando la Q, y esto no está hecho a escala, simplemente para poder ver los diferentes tipos que tiene. Cuando tú tienes una estructura de costo decreciente, a medida que va subiendo la Q, producir esa unidad extra cada vez va a ser más barato. Entonces tú tienes que en la medida que suba Q, o Q tiende al infinito, tu costo marginal va a estar decreciendo. Es decir, que cada vez producir una unidad extra te está costando menos. Esto normalmente, si tú tuvieras una estructura de costo, voy a hacer algo bastante sencillo, donde este es tu costo fijo. Tu costo variable va a ser, lo va a ser muy sencillo, ¿no? Tienes alguna pendiente y vas a tener algún exponente. Ese exponente va a ser un número que va a ser menor a 1. Cuando es menor a 1 va a tener esta calidad. Cuando es mayor a 1 va a tener esta otra forma. Y entonces aquí tú tienes una estructura de costo incremental, o por lo menos una estructura de costo variable incremental, donde tu costo marginal va a ir aumentando a medida que Q va a ir aumentando. Es decir, a ti te está saliendo cada vez más caro producir esa unidad extra.
Y va a llegar un punto, inclusive matemáticamente, que tu costo fijo se va a volver irrelevante porque tu costo variable se va a volver más grande que tu costo fijo, eventualmente, si produce suficiente Q y dependiendo de esa estructura. Vamos a mantener simplemente este ejemplo muy sencillo. Vamos a asumir que esto es una estructura de costo variable constante, donde el average variable cost va a ser igual a el costo marginal, simplemente para propósitos de análisis, pero tiene que estar aware o consciente de que existen las otras dos y que voy a estar haciendo un video en el que voy a estar expandiendo un poquito más en esta idea de cuando yo sé que estoy en esta curva, en esta o en esta. Pero simplemente para propósitos de análisis, como les decía, sería muy interesante considerar el tema de los promedios. Nosotros, como ya sabemos, tenemos esta fórmula de profit. Nosotros podríamos tener que nuestro ingreso total, nuestro costo total, da igual a nuestro profit. Esa fórmula podríamos adaptarla y simplemente decir que mi fórmula de profit es igual al precio que cobro por cada unidad, el costo total promedio de esa unidad, por la cantidad de unidades que produce. Estas dos son matemáticamente equivalentes. Si mi punto de break-even es donde esto es igual a 0, yo necesitaría encontrar ese punto donde mi precio es igual a mi average total cost. Y ese average total cost, lógicamente, va a depender de Q. ¿Cómo yo podría adaptar esto simplemente para poderlo ver un poco mejor? Recuerden que average total cost es costo total entre Q. Pero que a su vez mi costo total se podría interpretar como costo fijo más costo variable. Es decir, que mi average total cost es igual a mi average fixed cost o costo fijo entre Q, como habíamos dicho anteriormente, y de aquí pasar a que mi average variable cost es simplemente mi variable cost entre Q. Teniendo eso, ya yo simplemente podría tener esta nomenclatura, ¿cierto? Ahora, nosotros para propósitos de únicamente este análisis, en este ejemplo que voy a dar en particular, vamos a asumir de que esto es constante. Es decir, yo estoy en una estructura de costos donde mi variable cost se comporta de esta manera. Este va a ser mi variable cost, es decir, que mi average variable cost va a ser constante, es decir, va a ser una línea recta. Entonces, pongámosle una historia a esto. Si al final lo que yo estoy tratando de encontrar es esto, que esto sea igual a 0, este número ya lo puedo saber porque va a ser una estructura de costo constante. Yo necesitaría encontrar esto. Yo necesitaría encontrar cuál es la Q que hace que mi average fixed cost sea sumado con mi average variable cost sea igual a P. ¿Ok? Entonces, aquí yo podría hacer básicamente un poquito de aritmética para llegar a la conclusión, porque quisiera ponerle números a estos. Digamos que usted es una empresa que se dedica al transporte logístico. Entonces usted dice, ok, si yo quiero comprar un camión, eso va a ser un CAPEX de $100,000. Y aquí simplemente para que vean la nomenclatura, los economistas normalmente no usamos CAPEX. CAPEX es un concepto más financiero. Normalmente tú tienes, en una empresa tienes CAPEX, que son tus capital expenditures, tus gastos de capital, son todas estas cosas que se llevan al activo, y tendrías básicamente el operational expenditure, es decir, tus gastos operativos. Nosotros no usamos esta nomenclatura, lo que nosotros utilizamos es costo fijo más costo variable, y aquí lo que acaba pasando es que 100% de los casos, a menos que haya algún caso en particular, alguna excepción en la regla, pero la enorme mayoría de los casos, el CAPEX es un gasto fijo y el OPEX puede ser un pedazo de gastos fijos y un pedazo de gastos variables. Pero ahorita mismo, simplemente para resumir esto, vamos a asumir que este CAPEX es 100% de gastos fijos. Entonces, digamos, yo tengo que comprar un nuevo camión, me sale $100,000. ¿Cómo voy de esto a poder negociar con un cliente o poder negociar con algún proveedor para algún servicio? Bueno, lo primero que yo haría es decir, ok, este camión me cuesta $100,000, ¿cuál es la vida útil de este camión? Si yo, por ejemplo, asumo que la vida útil de este camión son, digamos, 5 años, y voy a decir 5 años porque normalmente ese es el plazo que te dan para los leasings de los camiones, pero digamos que este camión tiene una vida útil de 5 años. Es decir, que yo cada 5 años
le voy a estar asignando que mi costo fijo por año de esto es igual a 20K. ¿Ok? Esto sería lo mismo que si yo lo pago en cash y hago lo que conocen los financistas como un straight line depreciation. Lo que básicamente yo estoy haciendo es valor del activo, le resto lo que llaman salvage value o el valor de rescate. Voy a ponerlo en español nada más para ser consistente. Entre la vida útil del activo. Si tenemos un valor de rescate de 0, esto simplemente sería estos 100.000 entre 5 años y eso me da un total de 20.000. Ahora, tal vez puede ser un poco abstracto verlo como $20.000 por año y tal vez podría ser inclusive un poco más abstracto verlo por mes. Porque digamos, una de las cosas que yo quisiera tratar de hacer es tratar de emparejar mis costos en una función de lo que yo estoy produciendo. En este caso sería, ¿qué sería mi Q? Si estamos hablando de transporte logístico, a mí me suena muy razonable que Q sea el número de viajes que yo le voy a hacer a esta persona o a esta empresa. Entonces, veamos lo siguiente. Digamos que yo, para hacer números bastante redondos y para hacer números bastante sencillos, digamos que yo estaría haciendo 5 viajes por semana, 4 semanas por mes. Yo estaría hablando de 20 viajes por mes. Obviamente, si yo estoy diciendo 20 viajes por mes trabajando todos los meses del año, yo estoy hablando de que yo en un año estoy haciendo 240 viajes. ¿Ok? Estos 240 viajes son mi nueva Q. Entonces, para yo sacar mi average fixed cost, si recuerdan la fórmula, sería los 20 por año, 20K por año, entre estos 240 viajes. Entonces ya tengo una forma un poco más, no objetiva, pero una forma mucho más fácil de identificar cuáles serían mis costos por viaje. Entonces básicamente lo que yo estoy diciendo acá es que mi costo fijo por viaje, estamos hablando de aproximadamente $83.34 por viaje. Eso no es lo que me cuesta mi viaje, es cuánto yo puedo estar asignándole a cada viaje sobre mi costo fijo. Y esto me ayuda bastante porque si digamos yo estoy asumiendo que mi costo variable promedio es $200 y ya yo sé que en esos $200 puede estar cosas como la gasolina, puede estar cosas como el dinero que yo tengo que pagar a la persona que me está haciendo el transporte, ya yo tengo mi average total cost, ¿verdad? Mi average total cost sería esos $83.34 más los $200, es decir, un total de $283.34. ¿Ok? ¿Con qué comparo este análisis ahorita? Bueno, si mi precio es mayor a 283.34, yo sé que estoy haciendo profit. Si es igual a los 283, ya yo sé que yo he llegado a mi break-even point. Ok, esa es una manera de verlo, pero también hay una manera un poco más interesante y un poco más complicada de esto, ¿no? Digamos lo siguiente. Ya estoy absolutamente claro que si yo el máximo de viajes que yo puedo hacer en un año son esos 240 viajes. ¿Ok? Y que mi average variable cost, esta es mi Q, mi average variable cost es $200. A mi cliente me dice algo como, por ejemplo, bueno, yo estoy dispuesto a pagarte por viaje, vamos a decir $300 por viaje. Sería incorrecto decir que aquí yo estoy bien. Por un segundo, profe, usted lo que dijo es que en la medida de que mi precio sea superior a mi average total cost, yo voy a estar haciendo profit. Y yo había dicho que el average total cost era 233, 300 claramente está arriba de 233. Este es exactamente el ejemplo en que yo decía que analizar la fórmula de break-even te ayuda a ti muchísimo a entender si yo estoy realmente analizando tanto mis precios como el plazo de los contratos o el número de los viajes. Miren dónde está el error. Esto sería número de viajes por año.
pero esto no es mi average fixed cost. Recuerden que yo estoy asumiendo que yo estoy agarrando un camión y que eso yo lo estoy usando durante una vida útil de 5 años. Esto sería muy diferente a que si yo, por ejemplo, tengo un contrato de un año, ¿ok? Es muy diferente porque entonces a partir de ese año, cuando se acaban esos 240 viajes de los contratos, ¿qué hago? Si yo hubiera ido de una vez a la fórmula que ya nosotros conocemos de mi break-even point y dicho, ok, mi costo fijo sobre precio menos average variable cost. Recuerden, average variable cost es 200, precio es 300, aquí yo tengo un margen de contribución de 100. ¿Cuánto era mi costo fijo? Mi costo fijo son esos $100,000 que originalmente yo tenía. ¿Ok? Siendo así, yo necesito 1,000 viajes para recuperar esos $100,000. Que evidentemente no los voy a hacer en un año, pero te ayuda a entender la lógica de que si yo estoy sacando 240 viajes por año y si yo hago 4 años de esos 40 viajes, entonces ya yo estoy por arriba. Disculpen, ya yo estaría, si ustedes multiplican esto por 4, 240 por 4, esto te da 960. Es decir, aquí hay un análisis que muy rápidamente te diste cuenta de tu error. Porque si tú simplemente dices, hey, ese precio me ayuda a cubrir a mí mi average total cost, sin darme cuenta que esa Q simplemente lo estoy viendo por número de viajes por año y me está dando un número, bueno, 283.33 es inferior a 300, yo por año estoy haciendo plata, pero no estoy cubriendo todo el gasto este. Es decir, si yo pudiera asegurarme que me hicieran un contrato por más de 5 años, ya estoy cubriendo mi break-even. Pero ya estoy viendo definitivamente con esto que si yo tengo un contrato de 4 años, donde me garantizan 240 viajes por año, ni siquiera con eso estoy acabando de pagar estos $100,000 que están aquí. Que esa tal vez es una de las principales diferencias que hay entre economía y matemática. Entre economía y finanzas. Tal vez en un año en particular yo esté haciendo este profit. Entonces yo declaré profit ese año, pero todavía no he acabado de repagar el total del camión. Entonces esto me hace decir a mí dos cosas. La primera, ¿será que tengo que extender el plazo del contrato? O sea, yo estaría dispuesto a hacer una inversión de $100,000 para darle el servicio a este cliente o a este proveedor a este precio, pero tendría que ser a un plazo superior a los 4 años, porque ya como habíamos definido, mi break-even point es a los 1,000 viajes. ¿Ok? Entonces, otra manera de analizar esto también es, ok, no es necesariamente posible conseguir un contrato por 5 años, pero ¿qué pasa si yo hago más viajes por día? Si yo puedo lograr hacer más viajes por día, ciertamente la cantidad de años en ese contrato sería menor. Póngase que en vez de hacer 20 viajes por mes, uno hace 26 viajes por mes. Es decir, digamos que solamente son meses de 30 días calendario, le restas los 4 días domingo y entonces tendrías 26. 26 por 12 estaríamos hablando de, en vez de 240, estaríamos hablando de 312 viajes por año. Si volvemos a que mi break-even es en 1,000, simplemente yo necesitaría, dividiendo esos 1,000 entre 312, yo necesitaría aproximadamente 3.2 años para break-even. Tal vez sea mucho más fácil negociar un contrato de 4 años que negociar un contrato de 5 años. O negociar, hey, yo te podría hacer 312 viajes o tal vez hacerte un poco más de viajes en base a esta fórmula que estamos calculando. Entonces, digamos, tú garantízame 312, que es mínimo un día, uno por día, pero si podríamos en algunos días hacer un poquito más, tal vez este número baje. Pero esta es otra manera de entender cómo podríamos hacer un error analizando nuestra fórmula del profit. Porque aquí tú podrías decir, bueno, si yo hago 283 en costo fijo promedio, en costo total promedio, pero me están cobrando, pero yo estoy cobrando $300, estoy haciendo profit. Tenga mucho cuidado con eso y utilizando la sencilla fórmula del profit podrían llegar a la conclusión correcta.